Muy buenas tardes. En principio deseo reiterar el agradecimiento a Univalle por haber organizado y auspiciado este conversatorio. También reconocer el coauspicio del Colegio de Administradores de Chuquisaca y del Colegio de Administradores de Bolivia. Y sobre todo agradecer la participación de todos ustedes. En esta ocasión nos vamos a permitir replicar un resumen de la exposición que se llevó a cabo el día de hoy en horas de la mañana y que lamentablemente sufrió una serie de interferencias por inestabilidad de la señal y por saturación de la plataforma utilizada. En tal sentido, vamos a reiterar de que el tema a ser abordado, si bien es un tema que ha merecido mucha atención de distintas instancias, mantiene su vigencia, en el sentido de que de él dependerá el futuro de la humanidad. Dicho esto, vamos a apoyarnos con la ayuda de imágenes para hacer más didáctico el análisis. Y en primer término, vamos a recurrir a este gráfico que nos muestra el comportamiento del mercado bursátil, donde se refleja para el mes de marzo de la presente gestión una caída abrupta de los valores referentes a acciones de las empresas en las principales bolsas bursátiles del mundo, cayendo aproximadamente un 30%, lo que significa que las empresas llegaron a subvaluarse en un tercio de su valor original. A continuación, vamos a analizar un gráfico que refleja la conducta de los precios del petróleo, que es un referente para el cálculo de los demás hidrocarburos, donde podemos ver que en el mes de enero-febrero cayó hasta $26 el barril de crudo. Sin embargo, también conocemos que hasta hace una semana atrás registró niveles por debajo de cero. Vale decir que se consignó precios negativos del petróleo, lo que implicaba que los productores de petróleo tenían que, además de entregar el petróleo, vender el petróleo. Pero esto es obviamente una pauta para analizar posteriormente el tema del gas, que es el que nos interesa. En cuanto a los minerales, hemos escogido un gráfico del oro, que es el metal precioso más estable, que a pesar de eso, si ustedes analizan, a mediados de marzo registra una ostensible caída. Esto nos permite pensar que el precio de los otros minerales ha sufrido un mayor efecto respecto al problema que estamos analizando. También vamos a hacer referencia al comportamiento de las ventas de vehículos de la China, donde podemos ver relativas fluctuaciones durante los 2 últimos años y una terrible caída en la presente gestión, a inicios de la presente gestión, que llega hasta un 92%. Yo me permitiría asumir de que inclusive es un 100%. ¿Por qué? Porque esta diferencia puede referirse al stock que se tenía y que se comercializó después. En cuanto al tema de restaurantes, que es un sector importante, se puede ver también que las reservas anticipadas cayeron a un mínimo nivel, prácticamente a nada, lo que también refleja el problema de la contracción económica y del problema, sobre todo, del contagio de la pandemia. Por último, hay un gráfico de los bancos centrales a nivel mundial que se preocuparon de recortar sus tasas de interés, de bajar sus tasas de interés para fortalecer sus economías. Y podemos ver que en el caso nuestro, en el caso de Bolivia, una parte del Canadá, gran parte de Europa, el continente africano, no reaccionaron ante esta medida fiscal, seguramente porque van a ser más prudentes y van a analizar a futuro. En resumen, este panorama, este sombrío panorama nos ratifica el hecho de que no estamos ante una desaceleración económica,
sino más bien estamos ante una crisis económica que va a causar serios problemas. Visto desde el nivel mundial, las Naciones Unidas establecen que como consecuencia de estos fenómenos, la economía mundial, que tenía que crecer en un 2.5%, se va a reducir a apenas un 0.9%. Acercándonos más a nuestra realidad, la CEPAL establece que se prevé una contracción regional promedio de menos 5.3% para el 2020. Esto ya es preocupante porque esto nos demuestra que la economía va a decrecer. ¿Cuáles son las causas principales? Las ya conocidas: la disminución de la actividad económica y la caída de precios, la reducción de la cuantía en las exportaciones de los países asiáticos, la paralización de la demanda de servicios de turismo y transporte, y aquí hay una causa que el gobierno todavía no la ha considerado, pero sí va a tener que tomarla muy en cuenta en forma inmediata: la contracción de las remesas provenientes del exterior. Sabemos muy bien que nuestro país tiene más de 1 millón de bolivianos trabajando en el exterior, quienes mandan sus ahorros a sus familiares en Bolivia. Si consideramos el millón de personas trabajadoras que únicamente logren enviar alrededor de $3.000 al año, esto sería una friolera de 3.000 millones de dólares al año que podría afectar a nuestra economía. Y por último, otra causa que aparentemente sería subjetiva, pero que se va a convertir en un verdadero problema, se refiere a la intensificación de la aversión al riesgo y al financiamiento. ¿Qué significa esto? Que a futuro no va a haber inversión ni tampoco financiamiento por el problema mencionado. Ahora bien, vamos a entrar al primer escenario referido a antes de la cuarentena en la economía nacional. Y aproximadamente en la primera semana de febrero de este año, nos atrevimos a hacer un pronóstico de los efectos de esta pandemia en la economía nacional. Y habíamos considerado 4 rubros principales: el primero referido a los ingresos por exportación de gas, que como consecuencia de la caída de los precios del petróleo iban a sufrir una disminución de aproximadamente el 30%, que significaría 839 millones de dólares en contra. Por otro lado, los ingresos por exportación de minerales, que tienen mayor valor que el propio gas, se asumió que podrían bajar en un 20%, correspondiendo a esto 840 millones de dólares. En un tercer lugar, y con menor incidencia, lo referente a las transacciones comerciales con China, que básicamente se refieren a la exportación de minerales y materias primas como carne, soya, que si solamente se vieran afectados en un 50%, en este caso significaría otra pérdida para nuestra economía de alrededor de 319 millones. Y para finalizar, un rubro quizá menos importante referido a la paralización del turismo asiático a Bolivia, que en base a los parámetros que se disponen significaría algo así como 2 millones de dólares. En resumen, los efectos directos, considerando que hay otros efectos indirectos a la economía a causa del coronavirus, vendrían a sumar alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Significa que nuestra economía tendría una pérdida de ingresos por este valor, que es relacionado con el Producto Interno Bruto de 37.511 millones, representa un 5% menos. Bueno, 5% menos aparentemente no es mucho, pero en este caso podemos decir que vuelca la tortilla, en el sentido de que se había previsto a finales de la anterior gestión que el 2020 Bolivia iba a crecer en su economía en un 3%. Si ya estamos asumiendo de que vamos a tener una disminución del 5%, cuidado que el crecimiento se convierta en decrecimiento. ¿Y esto qué implica? Esto implica el aumentar la pobreza en nuestro país. Bueno,
Una vez cuantificada la aparente pérdida por este concepto en 2.000 millones de dólares, lo que corresponde ahora es analizar las políticas gubernamentales orientadas a hacer frente a este problema económico. Y me atrevo a decir de que en el caso de Bolivia, al igual que en otros países responsables, las medidas fueron acertadas. ¿Por qué? Porque cumplen con la filosofía de lo que viene a ser la teoría de Keynes, de Juan Keynes, la teoría keynesiana, que establece la intervención del Estado cuando existen crisis. Pero es intervención orientada a reinyectar recursos a la economía para elevar la demanda agregada y de esa forma beneficiar al aparato productivo. Vamos a ser un poquito más explícitos. ¿Qué hizo Bolivia? Bolivia creó 3 tipos de bonos extraordinarios, que vienen a ser ayudas asistencialistas, referidas al bono universal, que en base a sus características implica 2.000 millones de bolivianos, el bono escolar 1.250, la canasta familiar 520 y además de la extinción de pago de servicios básicos en función de cierto nivel mínimo de tarifas que se estima que se cuantificaría en alrededor de 230 millones de bolivianos. Esto implica que las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la demanda nacional implicarían un sacrificio de 4.000 millones de bolivianos, equivalentes a 570 millones de dólares. Recordemos que el desafío es el poder recuperar esos 2.000 millones de dólares. Como estamos finalizando el primer cuatrimestre, el hecho de haber reinyectado 570 millones de dólares de los 2.000 que se necesita, aparentemente es una meta bastante interesante. Pero adicionalmente, dentro de las políticas dictadas por el gobierno, se contemplaron otro tipo de medidas, en este caso, orientadas a apoyar directamente a la producción. Entre ellas podemos contar el diferimiento del cobro de impuestos, que en función de cálculos en base al 2017 implicaría una suma de 5.170 millones de bolivianos que el Estado dejaría de percibir por diferir el cobro de estos impuestos. Por otro lado, se habló de la reprogramación de préstamos, que es muy difícil de cuantificar por su naturaleza. Y por último, la otorgación de créditos para capital de operaciones en lo referente al pago de sueldos, que beneficiaría a 320.000 MIPES, medianas, pequeñas y microempresas, con un monto de 1.500 millones de bolivianos que en la realidad no van a ser suficientes para atender esta necesidad. Entonces, desde el otro punto de vista del apoyo a la producción, podemos asumir un valor de 6.670 millones de bolivianos, pero cabe recalcar que esto no implica un gasto efectivo para el gobierno. Es el uso de estos recursos para ser recuperados posteriormente. ¿Por qué? Porque se trata de diferimientos del cobro de impuestos y de otorgación de créditos recuperables. A diferencia de las medidas orientadas a la reactivación de la demanda, que implicarían, en este caso, 4.000 millones de bolivianos, equivalentes a 570 millones de dólares. Bueno, esto es lo que ha hecho el gobierno y a mi juicio es lo que podía hacer en función de su capacidad. Pero lamentablemente este tipo de políticas económicas son insostenibles en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque implica la utilización de recursos que en el primer caso se van. Estos 4.000 millones de bolivianos van a beneficiar a la gente que tiene menos recursos, a la gente más pobre, que a su vez compra alimentos, contrata servicios básicos, utiliza
el comercio y hace que este circulante, estos 4.000 millones de bolivianos, pueda beneficiar a lo que viene a ser el aparato productivo. Entonces, estas medidas asistencialistas tienen un doble propósito. Uno, beneficiar a la gente que tiene menos dinero y a través de ello permitir inyectar recursos nuevos al mercado para que el aparato productivo pueda beneficiarse. Reitero, no es un ingenio del actual gobierno, simplemente el adoptar este tipo de medidas que están en función de las teorías económicas. Reiterando que esta teoría keynesiana sirve para el cortísimo plazo porque resulta insostenible a futuro. Muy bien, hasta aquí concluimos en que el gobierno ha hecho lo que ha podido y lo que ha podido está dentro de las expectativas que se podían haber esperado. Ahora el desafío ya no es económico, ahora el desafío se convierte en un desafío de administración referido a qué hacer después de la cuarentena. Si bien el gobierno el día de ayer ha hecho público que el plazo para la suspensión de la cuarentena fenece el 10 del próximo mes de mayo y que va a ser en forma flexible, este hecho implica necesariamente, por un lado, considerar que el retorno a la actividad económica, a la normalidad, debe ser gradual. Tengo entendido de que ha propuesto de inicio trabajar 4 días a la semana. Yo hubiera preferido que sean 2 días primero, 3 después, 4 después, para llegar al 100%, pero bueno, son criterios respetables de parte de la administración del Estado que está a cargo del gobierno. Sin embargo, sí hemos considerado necesario, antes de conocerse siquiera estas medidas, el tener que jerarquizar en función de la importancia los sectores que deben volver primero a la actividad normal y que además deben beneficiarse con la otorgación de créditos. Porque por un lado es permitir el retorno a la actividad y además apoyar con créditos. Entonces, en una primera instancia consideramos los alimentos de primera necesidad, medicamentos, servicios básicos y bancarios y además los supermercados. Casi a la par, en un segundo nivel, tendríamos que pensar en reactivar el sector manufacturero, reitero, en forma gradual, pero incluso orientando a un cambio de rubro. Es posible que las fábricas que producen textiles, que producen ropa, ahora puedan direccionar su actividad a la confección de ropa de seguridad para los médicos. La industria química pueda dejar de lado quizá otro tipo de productos y sustituirlos por productos de higiene. Me refiero al alcohol en gel y a otro tipo de desinfectantes. Este sector manufacturero necesariamente tiene que ir en forma conjunta de los servicios de comercialización y de transporte pesado. ¿Por qué? Porque van a requerir la provisión de insumos y van a necesitar la distribución de productos. En un tercer y último nivel, proponemos dejar al tema de la extracción de hidrocarburos y minerales. A algunos posiblemente no les guste y digan de que, bueno, es un sector importante que genera el 14%, del Producto Interno Bruto, pero tenemos que responderles en sentido de que lamentablemente los precios están por los suelos y las actividades mineras públicas están con déficits. Entonces, yo creo que es razonable que este sector se lo postergue para un tercer nivel. Lamentablemente acompañado del sector de la construcción, y hablamos aquí de la realización de obras y la producción de materiales de construcción. Para después de eso, recién pensar en el retorno de la educación básica y superior que va de la mano del transporte público masivo. En sí, este es un tema que aparentemente no debiera ser postergado, pero que es
la actividad que mayor concentración social nos va a ocasionar y obviamente va a afectar al tema sanitario. Por último, tenemos que prescindir de los artículos de lujo, de los viajes de ocio y, lamentablemente, de los centros de diversión. ¿En función de qué? En función, reitero, de la importancia en relación a la actividad económica y sobre todo del tema de la necesidad de mantener el mayor distanciamiento social posible. El evitar el agrupar personas. Por eso es que yo insisto en que después de la cuarentena el retorno debe ser gradual, debe ser poco a poco. Las industrias empezarán a reactivar su producción un 20%, 40, 60, 80, pero no podemos volver a la normalidad. Y otro factor que nos obliga a priorizar los sectores y los rubros de actividad económica es el referido a la disponibilidad de recursos. Ya hemos aceptado de que la teoría keynesiana ha servido durante la cuarentena, pero para post cuarentena esa medida, esa teoría resulta ya insostenible y tenemos que volver a la teoría clásica que define la necesidad de efectuar inversiones para poder reactivar primero el aparato productivo y después hacer que se diversifique y posiblemente crezca para recuperar la economía. Entonces, tenemos que ser conscientes de dos variables. Uno, el retorno a las actividades productivas en función del mayor distanciamiento posible y otro en función a la disponibilidad de los recursos financieros que el Estado pueda otorgar a los distintos sectores o rubros de producción. Lo anteriormente explicado queda respaldado y ratificado por un informe de la CAINCO de hace días atrás, que lo que hace es cuantificar los efectos del COVID en los distintos rubros productivos. Y si ustedes se dan cuenta, hay una coincidencia plena con lo que habíamos propuesto. ¿Por qué? Porque los alimentos, la industria farmacéutica, supermercados, farmacias y bancos son los menos afectados. Tenemos alimentos con una disminución de apenas del 6%, farmacias 9% de disminución y así sucesivamente. Desde otro punto de vista, al contrario, los sectores que fueron más golpeados por los efectos del COVID resultan ser cabalmente los que habíamos catalogado en un tercer nivel. Materiales de construcción con el 100%. Eso significa de que no se están produciendo materiales de construcción, como el cemento. Tenemos las obras, las construcciones. Bueno, tenemos que prescindir de hacer canchas y cosas que en este momento no son necesarias, acompañadas del material eléctrico, los restaurantes y los hoteles. Entonces, este informe ya de los hechos confirma la teoría de la propuesta que habíamos expuesto anteriormente. Pero aquí no acaba el desafío. Es necesario ingresar a un tema que posiblemente no nos corresponda, referido a la salud. Y encontré esta propuesta del Instituto Nacional de Salud, Higiene y Trabajo de España, donde cataloga en 4 segmentos a la población. Un primer segmento denominado el segmento en riesgo. Todas las personas que tienen enfermedades de base, como yo, tenemos que necesariamente mantenernos aislados de la comunidad. O sea, esto independientemente de que se levante la cuarentena. Las personas sanas que corren el peligro de contagiarse tienen que mantener un grado de distanciamiento social. Ya no estamos hablando de un aislamiento, sino de un distanciamiento social para retornar a la normalidad en forma gradual. Obviamente, las personas infectadas tienen que estar en estricta y total cuarentena y asumimos que la porción de los que se curen van a pasar al segmento de inmunes, pero, cuidado, hay otra porción de que van a pasar a mejor vida.
de tal manera que las personas infectadas tienen que mantener cuarentena total, las de mayor riesgo un aislamiento y las de las personas consideradas sanas tienen que cuidar un grado de distanciamiento social. Y resulta que las personas inmunes podrán ser las únicas en retornar a la vida normal. Esto queda muy bonito en la teoría, sin embargo, esto está sujeto a un aspecto fundamental. La clave en este caso es efectuar pruebas masivas del coronavirus para poder efectivamente clasificar a la población en cualquiera de estos 4 segmentos que hemos mostrado. Y aquí viene el problema. Hace poco el gobierno hizo conocer de que se disponían en total de 20,000 tests para efectuar pruebas del coronavirus. Si dividimos esa cantidad, 20,000 unidades, entre los más de 11 millones de bolivianos, vamos a tener un 0,2%, que equivale a decir que se disponen de 2 pruebas por cada 1,000 personas. Entonces, este es un tema que merece una inmediata atención para cabalmente poder clasificar en forma correcta y con un apoyo técnico los segmentos que tendrán que asumir distintas actitudes en lo referente a el levantamiento de la cuarentena. Bueno, ¿y cuánto de dinero se necesita inyectar en la economía para poder hacer frente a las necesidades de reactivar el aparato productivo después de la cuarentena? En este caso, acudimos a la información de Alemania, que establece 850,000 millones de euros, que representarían un 24% de su Producto Interno Bruto. Para estar más cerca, nos referimos al Perú, que también definió 25,000 millones de dólares, que implicarían en este caso un 12% de su Producto Interno Bruto. Obviamente, Alemania tiene un mayor poder económico y va a beneficiar a su economía de mejor manera. ¿Y qué pasa con Bolivia? En el caso boliviano todavía no se ha hecho oficial el monto que necesitaremos para reactivar el aparato productivo después de la cuarentena. Recordemos que hemos estimado que en el periodo de cuarentena, como medidas de emergencia, se están utilizando 4,000 millones de bolivianos, equivalentes a 570 millones de dólares. Pero eso es dentro de la cuarentena. Ahora, para salir del aprieto, para volver a la normalidad, Bolivia necesita una cifra mayor. Entonces, hemos considerado un promedio de los países latinoamericanos en relación al PIB que oscila entre un 18% del Producto Interno Bruto. Y asumimos que si Bolivia quiere inyectar un 18% a su economía, requeriría un monto de 7,000 millones de dólares. Entonces el desafío está planteado. El Estado, a través del gobierno que es su administrador, tiene la misión de conseguir 7,000 millones de dólares para lo que resta de la gestión a objeto de reactivar el aparato productivo en una primera instancia. Quizás hacer un comentario. Escuché también hace 1 o 2 días atrás que el gobierno está buscando el poder llegar a un 20% del Producto Interno Bruto Nacional. En ese caso, estos 7,000 millones se van a volver 7,500 millones. O sea bienvenida la idea. Bueno, ¿y de dónde sacamos los 7,000, o sea, de dónde saca el gobierno los 7,000 millones de dólares? Primero, seguramente, como alternativa menor, que ya ha debido aplicar, se refiere a la reducción del gasto público. ¿Qué significa esto? Una transferencia de partidas que no son muy necesarias, aquellas que sí son urgentes. Una segunda medida puede ser el uso de las mermadas reservas del Banco Central. Lamentablemente nos han dejado con la mitad de las reservas que Bolivia poseía hace 4 años atrás,
Y por último, necesitamos, y quizás sea lo principal, extender la mano hacia el mundo para recurrir al financiamiento externo. Pero en este caso también hay que tomar una consideración. Lamentablemente la deuda heredada, la deuda pública heredada es de 10.000 millones de dólares. Y nosotros vamos a necesitar ahora adicionalmente otros 7.000 millones de dólares. Así que el problema se complica de alguna manera. Y en lo posible lograr la reprogramación de los préstamos que ya tenemos vigentes. De los 10.000 millones de dólares van a haber vencimientos referentes a pagos de capital y de interés que de por sí son significantes. Bueno, entonces las soluciones están relativamente planteadas, principalmente en lo que se refiere a poder tramitar nuevas fuentes de financiamiento para reinyectar como inversión a la economía. Pero aquí yo le veo un segundo problema. No nos olvidemos que esta crisis ha afectado a todo el mundo. O sea que todos los países tienen problemas económicos. Y los organismos también multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia CAF, va a tener limitaciones para atender los requerimientos de préstamos del resto de los países. Así que aquí habrá que aplicar una serie de tácticas y estrategias de negociación que nos permitan, ojalá, alcanzar este monto. Bueno, hay un tercer aspecto que tenemos que equilibrar para proceder en sí a la suspensión definitiva de la economía, para llegar a reactivar en forma total el aparato productivo, si ustedes prefieren, para volver a la normalidad. Y esto no es otra cosa que lograr un equilibrio justo entre lo que viene a ser la salud y lo que viene a ser la economía. Si bien es cierto que primero es la salud, hay que recordar que para hacer salud necesitamos economía. Entonces, este es el desafío para el gobierno. Ojalá se haya considerado este aspecto y además se siga considerando, porque las medidas dictadas hasta ahora son medidas parciales, coyunturales, que podrán ser modificadas a futuro. Pero, sin lugar a dudas, además de todo lo que hemos dicho, será imprescindible que todos los agentes económicos seamos capaces de reinventar la forma de administrar y la forma de hacer negocios. Ahí está el verdadero desafío. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el retorno a las actividades tiene que ser gradual y priorizado. Segundo, que el dinero que podamos conseguir, ojalá sea cierto, no va a satisfacer a todos. Entonces, muchas personas tienen que pensar en volver a inventar su forma de generar ingresos. Y esto, obviamente, se consigue a través de la administración del talento humano, recordando de que las empresas están conformadas por recursos humanos, por recursos materiales y por recursos financieros. Los últimos dos inertes. Entonces, sin lugar a dudas, el recurso humano es el más importante y lo que tenemos que hacer es aprovechar del talento de las personas, pero no solamente relacionadas con los trabajadores y los directivos de la empresa, sino más bien tenemos que enfocarnos en los clientes y en los proveedores, que también forman parte de los recursos humanos inherentes a las empresas. Voy a citar un dicho de Einstein que escribió en sentido de que las crisis son beneficiosas. Bueno, parece una herejía, pero la explicación yo creo que es racional. Dijo esto porque la creatividad nace de la angustia, como el día surge de la noche oscura. Entonces, con este mensaje considero de que esas son las medidas que se tendrían que adoptar para buscar una solución integral en el mediano plazo. Y al hablar del mediano plazo me refiero aproximadamente a 2 años más. Por último, me permito también brindar un mensaje a todos en sentido de que todos unidos,
peros por separado, por el problema de la necesidad del distanciamiento social, tenemos que enfrentar a la crisis. Todos nos hemos visto perdedores con la crisis, todos vamos a perder y por ende todos debemos sacrificarnos. Deberíamos dejar de lado intereses de grupo, intereses sectoriales, intereses políticos. Hay un aspecto que no lo he tocado referido al tema de las medidas impositivas, ¿no? Hay un grupo de empresarios, sobre todo, que piden que se extingan los impuestos. Cuidado, eso es muy peligroso por el hecho de que de la estructura de ingresos nacionales, el 75% provienen de los impuestos y apenas el 25% de la venta de los pocos minerales y el poco gas que nos queda. Entonces, es un sector muy sensible el tema impositivo que personalmente preferiría que no se lo toque. Les agradezco nuevamente por su atención, su tolerancia y sobre todo la aceptación de solucionar en parte los problemas comunicacionales que habíamos confrontado esta mañana. Muchas gracias. Bueno, en relación a las 5 preguntas que se habían elegido al azar, me voy a permitir dar respuesta a cada una de ellas. La primera, que acaban de pasarme, decía: ¿por qué afirma que el tema impositivo es peligroso de aplicar? Yo creo que es una pregunta bien interesante, en el sentido de que, a pesar que habíamos adelantado algo, la estructura de los ingresos nacionales está básicamente formulada. Por otro lado, habíamos hecho mención también de que el simple perdonazo que se estaba estudiando, según el ministro de Economía, llegaría a 41.000 millones de bolivianos, cifra igual a lo que ha demandado el hecho de reactivar la demanda agregada y la economía en el periodo de la cuarentena. Entonces creemos que es una cifra de por sí exorbitante. Y segundo, porque tenemos que ver el tema de lo que es la equidad y la igualdad. Al condonar impuestos vamos a beneficiar a menos personas en sacrificio de otras. Las empresas, las actividades productivas siempre van a ser un menor número que los demandantes. Entonces, son aspectos que a mi juicio ameritan el mantener como está hasta este momento la situación. Tal vez se pueda pensar en ampliar la cobertura impositiva, en hacer que todos paguemos impuestos, pero el hecho de perdonar impuestos a algunos no me parece conveniente, justo, ni tampoco racional. Había una segunda pregunta que decía, a su criterio, ¿cuándo se debiera suspender la cuarentena en nuestro país? Bueno, no daré mi criterio, daré mi gusto. A mi gusto debiera haberse mantenido unos días más fuera del próximo 10 de mayo, la cuarentena total a nivel nacional. En el sentido de que existen pronósticos, he podido acceder a un pronóstico de Singapur, donde se establece que el problema sanitario terminaría a partir de septiembre. Entonces, reitero, a mi gusto es demasiado rápido el levantar la cuarentena a pesar de que sea flexible. Pero con lo que sí no estoy de acuerdo es con el tema de regionalizar la suspensión de la cuarentena. ¿Por qué? Porque los 3 departamentos que tienen menores casos de infectados son Chuquisaca, Tarija y Potosí. Entonces, estos departamentos debieran volver a la normalidad lo antes posible. ¿Cuál es el objetivo de volver a la normalidad? El poder producir económicamente. Y resulta que la suma de lo que producimos los 3 departamentos del sur no llega ni al 16% del Producto Interno Bruto. Entonces vamos a poner en riesgo, sin motivo, a estos 3 departamentos. Sin lugar a dudas, los más importantes son los del eje central. Y seguramente, como son los que tienen el mayor número de casos,
afectados van a ser los últimos en suspender las medidas de seguridad. Una tercera pregunta referida a cómo se podrá reinventar la administración de las empresas. Ya había anticipado algo en el sentido de que necesitamos creatividad, necesitamos innovación, necesitamos identificar los nichos de mercado más importantes. Tenemos que producir lo que ahora la población necesita. Tenemos que enfocarnos, tenemos que adecuarnos a eso. ¿En base de qué? En base del talento humano. Es muy trillado el tema del delivery en el caso de los restaurantes, ¿no? Que ahora ofrecen la comida para llevar hasta el domicilio. Eso ya se sabe. A mí se me ocurre otro ejemplo. En el caso de las empresas de servicios que necesitan facturar, dejamos de lado las de telecomunicaciones que tienen su central propia y automática de facturación. Pero en el caso de Sucre, en el caso de La Paz, en el caso de CESA y de yacimientos, tienen mucha gente dedicada a ir a las casas a registrar la medición de cada medidor. Es posible que esa gente no precisamente se la bote, sino se la reconduzca, se la convierta de lecturador en procesador de información y a través de las TICs pedir a la población, que inclusive sería más cómodo para la gente, que ellos mismos saquen una fotografía del medidor periódicamente y envíen a una base de datos. Entonces miren, este tipo de ideas que van surgiendo de las necesidades es a lo que nos referimos con la reinvención de los procesos de administración y de la forma de hacer negocios. Después tenemos una cuarta pregunta que dice: ¿qué solución plantea para los profesionales dedicados al ejercicio libre? Bueno, de principio lo mismo que para las empresas. Tienen que reinventar su forma de generar ingresos. Y en este caso hago referencia a un amigo abogado que hace días atrás me pidió una entrevista sobre este mismo tema. Y lo primero que hice era preguntarle por qué o para qué. Y me dijo, como soy abogado y tengo el ejercicio libre, no estoy generando recursos. Entonces estoy pensando en incursionar a medios de comunicación para poder ofertar programas de capacitación online. Miren, ese es un gran ejemplo. Es más, existen otros amigos, ¿sí? Un ingeniero mecánico que por la coyuntura no tiene trabajo, que se ha dedicado a producir pan y entregar a domicilio. Y aparentemente está solucionando en parte su problema económico. La última pregunta, la pregunta 5, dice: ¿cómo se calculó el monto de financiamiento requerido en 7.000 millones de dólares? Bueno, es posible de que por resumir la presentación no hayamos puntualizado este tema. En sí, lo que proponíamos nosotros era de que Bolivia pueda reinyectar a su economía un monto en función de un promedio del Producto Interno Bruto de los países vecinos. Y ese monto habíamos estimado en un 18%. Y el 18% del Producto Interno Bruto Nacional, que es 37.500 millones de dólares, implicarían los 7.000 millones de dólares indispensables para que el gobierno pueda financiar en función a la jerarquización, a la importancia de cada actividad productiva para poder reactivar la economía. También creo que hice referencia al hecho de que se había mencionado desde el gobierno que la meta que se pretende es llegar a un 20% del PIB. Bueno, en ese caso, en vez de 7.000 millones de dólares, vamos a necesitar 7.500 millones de dólares. Les reitero mi agradecimiento por su paciencia, su participación, su tolerancia y obviamente mi reconocimiento a Univalle y a los colegios de administradores de Bolivia y de Chuquisaca que han hecho posible este conversatorio, porque es eso,
que quizás pueda servir de algo. Yo creo que lo importante es compartir y difundir la información para que toda la población sepa la verdad de las cosas y actúe en consecuencia. Muchas gracias y ojalá sea hasta otra oportunidad.